Acá tengo el primer miembro, el segundo miembro. En el primer miembro hay un paréntesis, entonces hay que quitar ese paréntesis. Aplico la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la resta. 3 por 4, 3 por x, mayor o igual que 18x más 5. Agrupo los términos semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? Menos 3x, menos 18x. 18x cambia de miembro, por lo tanto cambia de signo, ¿sí? 5 no cambia de miembro, queda con el mismo signo. Y 12, que cambia de miembro, cambia de signo. Entonces, ¿acá qué me queda? Fíjense, me queda menos 21x mayor o igual que menos 7, ¿sí? Cuando llego acá, a esta parte, a esta famosa parte, cuando llego acá voy a escribir la frase que a mí me gusta, el famoso ojo, ¿sí? Para que les quede como llamado de atención. Me queda entonces, puedo hacer la opción de multiplicar ambos miembros por un número negativo, por menos 1, que sería lo que tengo acá, ¿sí? Y al multiplicar por menos 1, fíjense, esta parte acá, cambié ya automáticamente el sentido de la desigualdad. O la otra posibilidad es el menos 21 que está multiplicando, que es el coeficiente, pasa dividiendo, ¿sí? Pero fíjense que al pasar dividiendo, cambió automáticamente el sentido de la desigualdad. Ojo con esta cuestión. Es la única, en las ecuaciones no ocurría eso, ¿se acuerdan? En las ecuaciones no se modificaban los signos, ¿está? En este caso, tengo que, si multiplico por menos 1, cambio el sentido de la desigualdad, cambian los signos, ¿está? Bueno, entonces me quedaría, si continúo acá, x menor o igual que 1/3, ¿está? Bueno, ¿cuáles son los números reales menores o iguales a 1/3? Hay infinitos números reales menores que 1/3. ¿Incluye al 1/3? Sí, incluye a 1/3. ¿Por qué incluye? Porque dice menor o igual. Si no dijera igual, serían solamente los menores. Pero acá dice menor o igual. Por lo tanto, fijémonos en la recta numérica, tendría, fíjense, el 0, 1/3 es positivo, o sea, a la derecha. Entre el 0 y el 1, divido en 3 partes y 1/3 sería la tercera parte. Del 1/3, que figurativamente es un puntito cerrado porque incluye a 1/3, todos los menores. ¿Está? Todos los menores. O sea, hacia la izquierda. Es el intervalo cerrado a derecha, abierto a izquierda. Lo puedo escribir de esta manera, x pertenece a ese intervalo, o también lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Como a ustedes les parezca. De cualquiera de las dos maneras puedo escribir. ¿Estamos? Bien. Vamos a admitir a todos. ¿Sí? Seguimos en la siguiente inecuación. Fíjense que la inecuación 3, la diferencia respecto a las anteriores, es que tengo una inecuación donde los números están expresados como decimales, en forma decimal, y acá la desigualdad no es menor o igual, es menor, no es menor o igual, o sea, no incluye, ¿sí? Entonces, acá es muy sencilla esta inecuación. ¿En qué sentido es muy sencilla? Tengo un primer miembro y tengo un segundo miembro, que no tengo paréntesis para quitar, y por lo tanto, automáticamente agrupo en un mismo miembro los términos semejantes. ¿Cuáles serían los semejantes? Tengo 3,25x menos x, fíjense que conserva el signo. ¿Por qué? Porque no cambia de miembro.
el menos 0,34x cambia el signo, porque cambia de miembro, y en el segundo miembro, ¿a quiénes agrupo? A los que no tienen la x, a los que no están afectados con la incógnita. ¿Estamos? Entonces, el resultado de 3,25 menos x, recuerden esto, voy a anotar algo acá, vamos a admitir al compañero. A ver, recuerden algo acá, que es muy común, acá es 1, ¿sí? Cuando no tengo un coeficiente escrito, no es que no tengo coeficiente. Ojo con esto. Ojo acá. ¿Sí? Ojo con esto. Es un error muy común también. No es que no tiene coeficiente. El coeficiente es 1. ¿Estamos? Entonces, acá puedo resolver directamente y me queda 2,59x menor que 5,18. En este caso, ¿qué ocurre? Fíjense, ¿cómo es el coeficiente de la x? ¿Cómo es el coeficiente? El coeficiente es positivo, ¿sí? El coeficiente es positivo, no hay ningún inconveniente. Entonces, está multiplicando, paso dividiendo. ¿Estamos? Y me quedaría entonces 5,18 dividido 2,59. Bien, avanzamos. Fíjense que acá me queda x menor que 2, ¿sí? Menor, no menor o igual. No menor o igual. ¿Eso qué significa? Que no incluye al 2. Por eso acá el intervalo, observen, ¿qué ocurre acá con el intervalo? Es un intervalo abierto a derecha, ¿sí? Abierto a derecha. Entonces yo tendría en la recta numérica, miren en detalle la recta numérica, miren esta recta numérica que está acá. ¿Qué pasa con el puntito que está sobre el 2? Observen, es un puntito abierto, significa que no incluye al 2. ¿Se entiende? Que no incluye al 2. Entonces, los menores a 2 sería la recta numérica, estos infinitos números reales, menores que 2, con un puntito abierto. ¿Está? Bien. Acá tengo abierto a izquierda y abierto a derecha. Nunca puedo poner un corchete donde aparece el infinito. Nunca. Porque el infinito no tiene un límite. No hay un último número. ¿Se entiende? Entonces, nunca puedo poner un corchete. Avanzamos. Yo creería que después, en todo caso, estas que siguen, si hay una pregunta después, en la parte de puesta en común, ahí me hacen la pregunta, voy a avanzar sobre una que sí podría haberles traído inconvenientes, que es esta ecuación, inecuación, la 9. La 9. Si de las anteriores tienen inconvenientes, después charlamos, ¿está? Después las dialogamos en la puesta en común. Bueno, fíjense que aquí tengo un primer miembro, ¿sí? Un segundo miembro. ¿Estamos hasta ahí o no? Bien. En el primer miembro, si ustedes observan, en el primer miembro tienen dos términos, ¿sí? Separados por el signo más. Acá me dan el signo más. Hago este análisis porque nunca viene mal pensar de tener un segundito. Dos términos. Y en el segundo miembro tengo un solo término. Entonces, hay paréntesis para quitar, por lo tanto, aplico la propiedad distributiva. Me queda 1 medio por 5, me queda 5 medios. 1 medio por 4 tercios de x. Simplifico el 2 con el 4 y me queda 2 tercios de x.
más 5 medios menor o igual que, acá también aplico la propiedad distributiva, menos 1/3 por 2x, me queda menos 2/3 de x, menos 1/3 por 9, simplifico y me queda 3, ¿sí? Entonces, una vez que llego a este punto, agrupo los términos que son semejantes, ¿sí? Ya esta es la misma dinámica que venimos haciendo, pero ¿qué pasa cuando resuelvo? ¿Qué pasa aquí, en esta parte? ¿Qué ocurre aquí? Fíjense que me queda 0 por x menor o igual que menos 8, ¿sí? 0 por x menor o igual que menos 8. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor o valores puede tomar x para que multiplicado por 0 sean menores o iguales que menos 8? Eso sería la pregunta. ¿Qué valores puede tomar x para que multiplicado por 0 sea menor o igual a menos 8? Entonces, observamos que cualquier valor que yo asigne a x, al multiplicar por 0, me va a dar igual a 0, ¿sí? Cualquier valor. Por lo tanto, 0 me va a quedar menor o igual que menos 8 siempre. ¿Está? No existen valores que verifiquen esa desigualdad. Porque 0 es menor o igual que menos 8, no se cumple nunca. ¿Está? Nunca, porque 0 es mayor que menos 8. El 0 es mayor que todos los negativos. Por lo tanto, la solución, y acá podemos usar el lenguaje conjuntista, se dice que es el conjunto vacío. ¿Sí? Es el conjunto vacío. No tiene solución. No tiene solución. Bien. Dicho esto, ahí está. Bien. Avanzamos entonces. Vamos a los problemas. Si hay dudas después, me consultan con las otras inecuaciones. Tenemos el ejercicio, el ítem B, proponer un ejemplo de una inecuación. Eso es sencillo, que tenga como solución x mayor o igual a 1/4. Bueno, ahí se propuso una como ejemplo, ¿sí? Pero ¿cuántas inecuaciones hay o existen cuya solución sean mayores o iguales a 1/4? Hay infinitas inecuaciones. Basta, fíjense, poner ecuaciones equivalentes a esta, ¿sí? Que vamos a suponer que yo ponga, fíjense, multiplico ambos miembros por 2. Vamos a suponer, insertar, ecuación, pongo 8x menos 8x menos 1, fíjense, menos 2, porque dije voy a multiplicar por 2, mayor o igual a 2 por 0, 0. Esta es otra inecuación. Esta inecuación que acabo de escribir es una inecuación equivalente a la anterior. ¿Qué vimos en el video? Que las inecuaciones equivalentes son aquellas que admiten la misma solución. Yo lo que hice acá con esta es multiplicar ambos miembros por 2 y obtuve una inecuación equivalente. Problemas. Bueno, vamos a los problemas entonces. Un estudiante necesita, para aprobar su curso, un promedio mínimo de 70. En los primeros 3 exámenes obtuvo 62, 70 y 81 puntos. ¿Qué calificación debe obtener en el 4º examen para aprobar el examen o el curso, digamos? ¿Sí? Bueno, indudablemente acá tenemos que hacer todo lo que planteamos en la resolución de un problema, o sea, la lectura comprensiva, la identificación de los datos y la incógnita, y también darle un significado a la incógnita. Por un lado, acá hablamos de promedio. Esa es una palabra clave. Hablamos de promedio, ¿sí? Es una palabra clave. Por otro lado, tengo como datos, fíjense, que
tengo 3 exámenes, el resultado de 3 exámenes. Ese es otro dato clave, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto debería sacar en el cuarto examen? ¿Qué nota debería obtener como mínimo, para poder avanzar teniendo en cuenta que con cuánto se aprueba? Con 70 puntos. Por lo tanto, dicho esto, le damos un significado a la incógnita. ¿Cuál va a ser el significado en el contexto de este problema? La incógnita es la nota o la calificación mínima que debo sacar en el cuarto examen para que el promedio me dé como mínimo 70 puntos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces recurro al concepto de promedio. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba el promedio? Era la suma de todas las... Eso ya habrán visto también en la secundaria. ¿Cómo hacían el promedio? La suma de todas las notas dividida la cantidad de notas. ¿No es cierto? Entonces acá tengo en un examen 62, en el otro 70, en el otro 81. Y el cuarto es la X, ¿sí? Que desconozco. Esa es la que desconozco. El promedio de esas 4 notas, ¿qué significaría? ¿Dividido qué? 4. Debe ser superior a 70. ¿Superior o qué? O igual. Porque dice como mínimo 70. Si dice como mínimo 70, significa que puedo sacar 70 puntos. Entonces, en el segundo paso, ¿qué es lo que hago? Sumo los términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? 62, 70, 81. Me queda 213, más X. Ahora llego a esta parte. Acá, fíjense, en esta parte acá. Atendiendo bien lo que voy a decir. Y acá vamos a poner el ojo famoso, ¿sí? Vamos a poner el ojo famoso acá. ¿Por qué? Porque es muy común, y en los exámenes muy común, que se quiera descuartizar, por así decirlo, mal a la inecuación. O sea, desarmarla mal. Yo no puedo sacar la X, si mi objetivo es la X, no la puedo despejar primero a la X si está afectada por el denominador 4. Ojo con eso, ojo, porque ¿qué es lo que tienen el hábito de hacer? Me sacan la X, olvidándose que esa X está afectada por una operación división, está afectada por el 4. Por lo tanto, si yo tengo que despejar la X, primero debo sacar lo que está más lejos de la X. Y lo que está más lejos es el 4, ¿sí? Entonces, en el próximo paso, ¿qué es lo que hago? El 4 que está dividiendo y que es positivo, lo paso multiplicando al 70. Y acá se hizo en 2 pasos 1. Y el 213, que está sumando, ¿cómo paso? Restando. Acá se hicieron 2 pasos al mismo, dos despejes al mismo tiempo, ¿sí? Pero ojo, el 4 ¿a quién multiplica? Al 70, al segundo miembro. Ojo con esto. Y en el apunte pongan ojo, porque yo sé por qué les digo. Tengo muchos años en esto, ¿está? Tengo muchos años en esto. Entonces, ojo como despejo. Y bueno, acá me dice X mayor o igual que 67. 67 es el resultado de 4 por 70, que me da 280. 280 menos 213 me queda 67. Por lo tanto, teniendo en cuenta el planteo y el significado que tenía la X, vuelvo. ¿Cuál era el significado de X? La calificación mínima, ¿sí? ¿Cuál es la calificación mínima? 67 puntos. ¿Puede ser mayor? No hay ningún problema. Puede ser mayor. Porque aparte cabe la posibilidad de que yo obtenga más de 67 puntos. Pero por eso también es importante poner acá el mayor o que igual, porque incluye al 67, ¿sí? Incluye. Si yo obtengo 67 puntos en mi cuarto examen, voy a obtener el promedio mínimo de 70. Si saco más de 67 puntos, ahí
voy a obtener más del promedio mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Avancemos. Pasemos al siguiente. Una empresa fabrica... Profe, tengo una consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, no una consulta, sino un método como yo. O sea, me salió mal el resultado porque en vez de 81 le puse 80. Sí. Pero no, bueno, no va al caso. Yo lo que hago ahí, le separé el 4 para el 62, el 70, el 81 y la X. Exacto. Eso que él llama, dice, separé, significa aplicó la propiedad distributiva de Sí, la división respecto a la suma. ¿Sí? Bueno, y ahí yo para sacar la... ¿Cómo es? Para sacar el 4 lo que hice es le multipliqué las dos expresiones por 4. Está perfecto, perfecto, ¿sí? Para sacar los denominadores. Sí, sí. Perfecto, no hay problema. Ah, bueno. ¿Ya? Bueno, eso no me... Perfecto, perfecto. ¿Se entiende lo que dice el compañero que hizo? Él puso 62 sobre 4, más 70 sobre 4, más 81 sobre 4, más X sobre 4. Entonces después a ambos miembros multiplicó por 4. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí automáticamente, perfecto, lo mismo. ¿Se entiende? Bien, avanzamos entonces. Otra consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Qué pasaría si yo automáticamente le multiplico el 70 por 4 y no le divido por 4 al primer miembro? O sea, perfecto, lo que vos me estás planteando es 62 más 70 más 81 más X mayor o igual que 70 por 4, ¿sí? Exacto. Perfecto, sí. Está perfecto porque lo que has hecho es, digamos, sin darte cuenta, o sea, lo analizaste, pero no lo expresaste a este paso previo. O sea que es válido totalmente, pero en realidad lo que vos estás planteando es esto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Otra pregunta? Gracias. Bien, bien. Pasamos al siguiente. Me parece bien que vayamos así, ¿sí? Que ante la duda van preguntando. ¿Está? Si nos vamos ordenando no va a haber problema. Vamos al siguiente. Una empresa fabrica un producto que, según los estudios de mercado que se han hecho, se ha de vender a $9 la unidad, ¿sí? La empresa tiene unos gastos fijos mensuales de local y personal de 9.000 pesos. O sea que acá ya, por un lado, tengo que cada producto debe estar afectado por los $9. Por otro lado, tengo que cualquiera sea la cantidad de productos que se venda o se fabriquen, están los $9.000 de fijos, un gasto fijo. Eso se llama, digamos, constante. Es una constante, ¿sí? Lo que no cambia. 9.000 actúa como una constante en este problema. Y además, fabricar cada unidad de producto le cuesta $3. Acá hay otra cuestión que afecta a la cantidad de productos, que es $3, ¿sí? Entonces tengo que la cantidad de productos que se fabrique va a estar afectado por los $9, que es el costo de la unidad de producto, y por los $3, que es lo que cuesta fabricar cada producto. ¿Cuántas unidades ha de vender mensualmente si no quiere tener pérdidas? Bueno, lo primero que hago entonces es identificar, ¿sí?, la incógnita X, es la cantidad de unidades que debe vender. ¿Estamos? Entonces, lo que hablábamos hoy, 9 por X, porque es que el costo de por lo que se vende cada uno de los productos, menos le debo restar el costo que sale fabricar cada uno de los productos. Y esto debe ser mayor o igual a $9.000. ¿Por qué? Porque quiero obtener una ganancia, ¿sí? ¿Qué pasa si fuera igual? Si fuera igual significa que no tengo ni ganancia ni pérdida, ¿tá? Entonces me quedaría 9X menos 3X, me queda 6X, mayor o igual que 9.000. Bueno, hago el despeje correspondiente y me aparece que la cantidad
de unidades que se debe vender, que se debe fabricar, es decir, se debe vender para no obtener pérdidas, deben superar ¿cuántas? Las 1.500 unidades, ¿sí? Las 1.500 unidades. ¿Qué hubiera pasado si se vende 1.500? No quedo ni con ganancia ni con qué, con pérdida, ¿sí? ¿Está? Debo vender al menos 1.500 unidades. ¿Estamos? Bien. ¿Podemos avanzar al Profe, siguiente? ¿Sí? pero ahí el signo no sería mayor, no sería, ahí dice mayor o igual, no sería mayor solamente, porque si No, de 1.500 no habría ganancia. porque lo que pregunta es si no, para no tener pérdidas. ¿La pérdida qué significa? Un número negativo. En términos de traducir al lenguaje de lo simbólico matemático a la cuestión, digamos, coloquial, la pérdida es un número negativo, ¿sí? Entonces, acá significa que cabe la posibilidad que yo obtenga ganancia o que no tenga ni ganancia ni pérdida, que salga como se dice comúnmente, salga hecho, digamos, ni pérdida ni ganancia. ¿Está? ¿Se entendió? Está, profe, gracias. ¿Sí? Un compañero le preguntó algo en el chat porque dice que no funciona su micrófono. El micrófono de él no funcionará, porque yo... No, el de él. Entonces Pero le escribió una pregunta. Ah, perdón, tengo que entrar a la pregunta entonces. Perdón. ¿Quiere que le diga? Sí, decile. Él pregunta si él hizo X por paréntesis 9 menos 3, cierro paréntesis, y pregunta si eso está bien porque le salió el mismo resultado. Claro, pero ¿de dónde sale el 9 menos 3? El 9 menos 3 es equivalente a 6, es lo mismo. O sea, si yo saco acá, fíjense, si yo saco factor común a esto, voy a hacerlo acá, a esto, yo lo puedo escribir de esta manera, para que les quede claro a él. Yo puedo poner un paréntesis, 9 menos 3, cierro paréntesis, ambos están afectados por ¿quién? Por la X. Es lo que está planteando él. ¿Se entendió? Fíjense, ¿es lo que está planteando él o no? Y es lo mismo que decir 9x menos 3x. ¿Está? Lo que él ha hecho es sacar factor común. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, pero me interesa que el compañero que preguntó que diga que quedó claro. Pero dijo que no le funciona el micrófono. Ah, bueno, bien. Avanzamos entonces. Avanzamos. Vamos al siguiente problema. El 3. Lo que ustedes tienen que tener en claro en estas cuestiones es que muchas veces no se usa la que está originalmente en el problema que está planteado, sino una equivalente, ¿sí? Pero lo importante es que esa equivalente realmente traduzca simbólicamente lo que plantea el problema. ¿Está? Bien. Tenemos dos figuras. Ay. Un triángulo equilátero del lado Z, ¿sí? O sea, un triángulo equilátero, ¿cuál es el triángulo equilátero? Aquel que tiene los tres lados como iguales. Por lo tanto, acá hice el dibujito, ¿sí? Por eso, del lado Z. Entonces, los tres lados identifiqué con qué longitud, Z. Si no fuera equilátero, no podría identificar con la misma letra la longitud, porque nos estaría hablando de la misma longitud. En este caso, la letra Z tiene el mismo significado. ¿Está? Después tengo un rectángulo de largo Z y de alto 4, que es lo que tengo acá. O sea que indudablemente, miro las dos gráficas y estoy viendo que el largo, ¿sí?, del rectángulo coincide la longitud con el largo del triángulo, ¿sí? Entonces, lo que me pregunta es determinar para qué valores de Z el perímetro del rectángulo es superior al del triángulo. Para qué valores de Z el perímetro del rectángulo es superior al del triángulo. Yo lo que les decía siempre, y les dije también en el video, nunca hay que perder de vista el significado
de las palabras que aparecen. Acá aparece la palabra perímetro. ¿El perímetro qué significado tiene en matemática? Es la longitud de los lados, ¿sí? ¿Está? O también se puede expresar la longitud de la frontera de la figura, ¿sí? La frontera de la figura sería, en este caso, lados, ¿sí? En el caso de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia no es un lado, por eso se llama frontera, ese contorno, ¿sí? Bien, entonces, la incógnita es la longitud del lado del triángulo y del lado del rectángulo, ¿sí? Es la z, que coincide. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Es 3 veces z. Esto es lo mismo que decir z más z más z. 3 veces, ¿sí o no? Entonces acá tendría z más z, para que les ubique bien, ¿sí? Más z, para que se entienda, ¿sí? Ahí estoy sumando 3 veces los lados que son iguales del triángulo, ¿está? Bien. Después tengo del rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? Tiene 2 pares de lados iguales. Entonces, voy a tener 2 veces 4 y 2 veces z. Es lo que está acá. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Qué condición me impone el problema? Me pide el problema que el perímetro del rectángulo sea superior al del triángulo. Fíjense, me dice superior. No me dice mayor o igual. Me dice superior. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué signo voy a usar? Solamente el mayor, no el mayor o igual. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, tengo que el perímetro del rectángulo, que es 2z más 2 por 4, sea superior, o sea, mayor, al perímetro del triángulo, o sea, 3z, ¿sí? Entonces me queda una inecuación sencilla. Digo algo que dije en el video y que les vuelvo a decir. Ahora acá, cuando estoy en este plano, en esta parte, me olvido un poco del contexto del problema. Ahora estoy trabajando netamente en el plano matemático. Comienzo a agrupar términos semejantes, a resolver operaciones, ¿sí? Descontextualizo. Eso significa descontextualizar la inecuación. La pienso a la resolución analíticamente en el plano matemático. Recurro a las propiedades que vimos de las inecuaciones. ¿Está? Ahora vamos a hacer matemática. Entonces, agrupo términos semejantes y acá, ojo, ¿qué ocurre acá? Ojo, ¿qué ocurre? Veamos, ojo, fíjense que me parece menos z mayor que menos 8, ¿sí? ¿No tiene coeficiente z? Sí, tiene coeficiente z. ¿Cuál es el coeficiente? Menos 1, ¿sí? Entonces, tengo la posibilidad de multiplicar ambos miembros por menos 1, pero al multiplicar por menos 1, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia de sentido, ¿sí? Entonces me queda z menor a 8. Ahora, hasta esta parte dice solo matemáticas, y entonces ahora vuelvo al problema. Contextualizo, se dice eso, ¿sí? Yo contextualicé, descontextualicé, y ahora vuelvo a contextualizar. ¿Qué significado tiene la z? Z significaba la longitud de los lados del triángulo equilátero y también del largo del rectángulo. ¿Cómo debe ser el perímetro del rectángulo respecto al del triángulo mayor? Y para ello, para que se cumpla esa condición, ¿qué valores puede tomar z? Z puede tomar valores comprendidos entre el 0 y el 8. Ahora, ojo acá, está el intervalo abierto a izquierda y abierto a derecha. Por eso ponemos paréntesis. ¿Pero por qué abierto? Porque incluye al 0. ¿Tiene sentido hablar de un triángulo cuyo lado tenga longitud 0? No existe la figura con un lado de longitud 0. ¿Sí? Entonces, debe ser mayor que 0. Y acá
menor que 8 porque me dice que debe ser superior, no me dice superior o igual. Entonces, es el intervalo 0, 8. Los infinitos números reales comprendidos entre el 0 y el 8 hacen que se verifique esta desigualdad que impone el problema. ¿Está? Ahora, un detalle. Si yo digo mayor que 0, no piensen que el mayor que 0 es el 1. Ojo, porque entre el 0 y el 1 hay infinitos números reales. ¿Está? O sea, mayores que 0, los números reales, recuerden que son densos. Siempre puedo encontrar uno que está más próximo. ¿Se entiende? Entonces, como yo estoy hablando de longitud del lado de una figura, puede ser cualquier número real comprendido en ese intervalo. Si yo estaría hablando de personas, ahí sería distinto. Estaría hablando de cantidades discretas, porque yo no puedo hablar de 3,5 personas, o no puedo hablar de una persona, 3,6 periódicos de personas. Son cantidades discretas cuando hablo de personas, ¿sí? Pero acá estoy hablando de una cantidad continua, porque es una longitud. Bien, ¿se entendió? ¿Podemos pasar al siguiente? Acá tengo una duda. Sí, ¿cómo no? Yo, por ejemplo, le hice 3z menor 2z más 8 y me dio el mismo resultado. Perfecto, porque, a ver un poco, ¿qué decidiste vos? A ver un poco, si yo soy mayor que vos, es lo mismo que vos me digas que vos sos menor que yo. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se entiende? O sea, estás diciendo lo mismo. Ahí no tuve que hacer el multiplicarle por menos 1, porque ya que le paso las 2z al otro término y me da 3z menos 2. Perfecto. Sí, en 3 pasos te sale, sí. Perfecto. Te diría que hasta fuiste más estratégico. ¿Se entiende? Ahí está la chispa. O sea, porque convengamos que el margen de error cuando uno trabaja con números negativos es mayor que cuando uno trabaja con solo números positivos. Y ahí está la agilidad del ingeniero, esto de ver de qué manera yo voy pensando más estratégicamente. ¿Se entiende? Bien, ¿avanzamos? ¿Les parece? ¿Me van siguiendo? Ahí en el chat hay otra pregunta, profe. ¿Cómo no? ¿Cuál es la pregunta? A ver, yo hice, me dicen 3z por 2 menor que 2 por 4 más z. ¿Y no es equivalente a la que está planteando Gustavo Stachuk? ¿Sí o no? Es equivalente, porque aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? A ver, les muestro acá. Fíjense, 2 por 4, 8, 2z. ¿Sí o no? Es equivalente a lo que planteó Gustavo. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Gracias. Yo sinceramente elegí primero con el triángulo equilátero porque estaba primero. Sí. No por facilidad ni nada. Perfecto. Bueno, bien. Ahora, a ver, ese fue tu criterio ahora, hasta este momento, ¿no es cierto? Ahora estamos charlando en esto de pensar cómo pensamos estratégicamente las situaciones. Y bueno, entonces uno así va aprendiendo, ¿se entiende? Uno así va aprendiendo, tranqui nomás. Lo importante es que esté bien planteada la desigualdad. Estuvo bien planteada la desigualdad, ¿no es cierto? Sí, como lo dijo mi Gustavo, compañero. Está, perfecto. Yo exactamente iba a decir eso. Bien. Lo que dijo me comió las palabras. Bien, perfecto. Avanzamos entonces. Por eso es importante compartir entre todos, ¿sí? Para poder charlar. Avanzamos. Profe, Sí, yo le hice 3x, sí, ahí le digo. Yo le hice de otra forma. sí.
Le hice 3x Sí. mayor 2x más 8. 3x mayor, no, porque ahí hiciste mal. Ahí le cambiaste el sentido a lo que plantea el problema. Porque vos Sería... ahí vos estás diciendo que en este caso es mayor el perímetro del triángulo respecto al rectángulo. Ahí le cambiaste el sentido. ¿Se entiende? Pero ¿y si le pongo menor? Ahí ¿Está sí. bien planteado igual? Ahí sí, ahí es como planteó Gustavo Cachú. Ahí sí. Bueno, gracias. Por favor, avancemos entonces. El siguiente. Dice, la fábrica, la nueva, paga a sus representantes 10 pesos por artículo vendido, más una cantidad fija de 500 pesos. ¿Sí? Acá tengo la constante. ¿Sí o no? La constante de 500. Y paga la nueva por cada producto que venden 10 pesos. ¿Sí? Ahí va a estar afectada por la cantidad de productos. ¿Sí? Si yo vendo más productos, voy a tener más cantidad de veces 10 pesos. ¿Sí? La fábrica La Nona, que es la competencia, paga 15 pesos por artículo y 300 fijas. O sea que acá en este caso la constante es 300 y 15 estaría afectando la variable. ¿Cuántos artículos debe vender el representante de la competencia para ganar más dinero que el primero? Bueno, indudablemente, por un lado tengo que la incógnita va a ser la cantidad de productos, de artículos que vende cada fábrica. Entonces, la nueva sería, la ganancia sería 10 por X, porque voy a tener 10 pesos tantas veces como productos venda, más 500 pesos que es el gasto fijo. ¿Sí? Ay, de nuevo se me está cerrando, parece. ¿O no? No. Bien, avanzamos. En el caso de la fábrica La Nona, tendría 15 por X más 300, ¿sí? La competencia. ¿Qué condiciones me está planteando el problema? Lo que me está planteando es La Nona, ¿sí? ¿Cuántos debe vender para ganar más dinero que el primero, que sería ¿quién? La nueva. Entonces, esto es lo que me está planteando, ¿sí? Esta es la condición. Ahora algunos me dirán, profe, pero yo en lugar de poner G sub 2 mayor que G sub 1, algunos habrán puesto al revés. G sub 1 menor que G sub 2. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Es el mismo planteo que en el ejemplo anterior. ¿Está? Entonces, sustituyo por las expresiones y acá trabajo netamente en el plano matemático. ¿Sí? ¿Y qué me queda? X mayor que 40, ¿sí? ¿Qué significaba X? Era la cantidad de productos o la cantidad de artículos que debía vender cada fábrica. Y debe vender más de 40 artículos para que la ganancia de La Nona, que es la competencia, supere a la ganancia de la nueva, ¿sí? Por eso es importante, e insisto, en esto de tener claridad respecto a los significados de las variables, ¿sí? Entonces, debe vender, fíjense, no mayor o igual, porque lo que me está diciendo es ganar más dinero. Dice, no me dice que me da la posibilidad a que gane más o igual cantidad de dinero. ¿Se entiende? Me dice ganar más dinero. ¿Está? Por eso el signo es mayor. Bien. Debe vender más de 40 artículos. Vamos al último. ¿Sí? Vamos al último. El último dice lo siguiente. Elisa tiene 81 centímetros de cinta. O sea, eso es lo que dispone Elisa. 81 centímetros, la longitud. Para bordear una agarradera de cocina con forma de rombo, cuyo molde es el siguiente. Y fíjense
el molde. Hay que mirar el molde porque el molde ya me da datos a mí. Y aparte no solo que me da datos, sino que me informa ya quién se va a hacer la incógnita. ¿Se entiende? Me está informando todo ahí. La presilla dice que debe medir por lo menos 2 centímetros, ¿sí? ¿Y la presilla quién es? ¿Cuánto mide? Simbólicamente X sobre 2. Acá está, ¿sí? Determinen entre qué valores en centímetros puede estar comprendida la longitud de cada lado de la agarradera para que la cinta sea suficiente. Claro, a ver un poco. Fíjense, ya acá el problema en el lenguaje gráfico ya me está imponiendo las condiciones. Primero, que la presilla debe medir X sobre 2 centímetros. Y la segunda condición es que cada lado del rombo debe medir 4X menos 1. ¿Se entiende? O sea que ya me está imponiendo las condiciones. Entonces, ¿qué pasa con la longitud de la presilla? Dice que tiene que tener como mínimo 2 centímetros. ¿Eso cómo lo expreso matemáticamente? Acá está. X sobre 2 debe ser mayor o igual que 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Porque esa es la longitud de ¿quién? De la presilla. ¿Estamos? Entonces, el 2 que está dividiendo, ¿cómo lo paso? Multiplicando. Entonces, de acá que digo yo que X debe ser mayor o igual que 4. ¿Sí? O sea que esta X, que está acá, en la presilla, debe ser superior a 4, o como mínimo 4. Entonces, esto me permite decir a mí que cuál debe ser la longitud mínima de cada lado. Teniendo en cuenta que la mínima de la presilla es 4, sustituyo en 4x menos 1 por 4 y me queda entonces 4 por 4 menos 1, 15 centímetros. Esta parte acá, esto que está acá, lo que me informa es cuál es el valor mínimo que puede tomar X, ¿sí? Y a partir de ahí, cuál es la longitud mínima del lado L, ¿sí? Entonces, cada lado como mínimo, ¿cuánto puede medir? 15 centímetros. Pero acá no terminó la historia. ¿Por qué no terminó la historia? Porque a mí me está diciendo que yo dispongo de ¿cuántos centímetros de cinta? 81 centímetros de cinta. Por lo tanto, lo que yo utilice en la presilla y lo que utilice en el rombo, ¿sí? Que vendría a ser la agarradera, ¿sí? No debe ser mayor que 81 centímetros, porque eso es lo que yo dispongo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Por lo tanto, el perímetro del rombo, que sería ¿cuántas veces 4x menos 1? 4 veces, ¿sí? Por eso dice 4 por 4x menos 1. Más x más 2, que es la longitud de ¿quién? De la presilla, no debe superar los 81 centímetros. Esta acá estoy planteando. Acá, esta expresión marcada con rojo es la traducción del lenguaje algebraico de las condiciones que impone el problema. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí o no? 4 veces 4x menos 1 sería el perímetro del rombo, más x sobre 2, que es la longitud de la presilla, debe ser menor o igual a 81. Bueno, ahora trabajo netamente en el plano matemático. Entonces, ¿qué tengo? Una inecuación, primer miembro, 2 términos, aparece un paréntesis, quito paréntesis, 4 por 4, x 16, menos 4 por 1, x sobre 2 menor o igual a 81. ¿Qué hago después? Agrupo los que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? 16x y x sobre 2. ¡Ojo con esto! Otro error muy común. ¿El coeficiente cuál es acá? 1, ¿sí?
Esto es lo mismo que decir un medio de quién, de X. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Esto es lo mismo que decir un medio de X. Por eso tengo 16X más un medio de X, me queda 33 medios de ¿qué? De X. Menor o igual a 85. De acá saco que X me queda menor o igual a 85,2, una aproximación dividido 33. ¿Sí? Aproximadamente, por eso usé este símbolo, es 5,15. ¿Sí? Aproximadamente. Hasta acá trabajé en el plano matemático. Toda esta parte acá es el plano matemático. Descontextualicé la inecuación. Ahora vuelvo a contextualizar. ¿Qué significaba X? Volvamos. Era el valor mínimo que podía tomar para que se cumpla la condición de que la presilla tenga una longitud mínima de 2 centímetros. ¿Sí o no? Por lo tanto, la longitud del lado debe estar dentro de ¿qué intervalo? Por un lado, hablamos del intervalo mínimo. ¿Cuál era el intervalo mínimo? 15 centímetros. Cuando X tomaba ¿qué valor? 4. ¿Y cuándo va a tomar el máximo valor? Cuando llegue prácticamente a 81, que es aproximadamente ¿cuánto? 19,6. Cuando utilizo 19,6 centímetros, aproximadamente, ¿sí? Estoy utilizando la totalidad de los metros de ¿qué? De la cinta. ¿Sí? Bien. Terminado. Vamos a abrir y vamos a las consultas. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Nos vamos ordenando nada más. Lo único que cuando habla uno, tengamos por favor la paciencia de esperar que responda ese y después sigue otro, ¿sí? Bien, escucho, si hay alguna pregunta. Mi duda es sobre el ejercicio 14. Bueno, el compañero preguntó por el 14, por la inecuación 14. Vamos a la 14 entonces. Es esta que está acá, ¿sí? Es esta que está acá. Entonces tengo, fíjense qué interesante, en esta inecuación 14, tengo 6 por, paréntesis, x más 1 sobre 8 menos 2x menos 3 sobre 16, mayor que 3, paréntesis, bueno, lo que está dentro de paréntesis, menos 8 tercios, paréntesis. Bueno, acá hay una cuestión que es fundamental, que yo siempre digo esto, y anoten en el apunte. Siempre digo lo siguiente. Siempre es conveniente identificar el primer miembro, claramente, e identificar cuántos términos tiene el primer miembro, ¿sí? Acá tengo un solo término, ¿sí? Porque tengo el 6 que está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, y un segundo miembro, miren, el segundo miembro, ¿sí? Que observen, en ese segundo miembro, tengo 2 términos, ¿sí? Tengo 2 términos, ¿sí? Disculpe, profe, no se ve. ¿No se ve? ¿No ven? Sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Entonces él está teniendo problemas. Dice que se ve, ¿el resto ven? ¿Sí? Bueno, él está teniendo con la compu. De todas maneras, yo estoy grabando, esperemos que esta grabación funcione, ¿sí? Bueno, bien, entonces, tengo un primer miembro con un solo término, un segundo miembro con 2 términos, ¿ah? Eso es muy importante, es básico, pero es importante, ¿sí? Es importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se decidió acá, quien resolvió este ejercicio? ¿Qué decidió? Acá tenía la opción de sacar denominador común de lo que está dentro del paréntesis. Esa es una opción. Pero ojo, no es la única. Otros habrán optado
por aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Ojo, o sea, acá se sacó denominador común 16, dividido 8, 2, y multiplica todo el numerador de esa fracción. 16 dividido 16, 1, y multiplica el numerador. Acá, fíjense, es como que tengo un 1. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, y voy a poner con color, porque ese es el margen de error de muchos. ¿Ah? Mayor que, y acá tengo, en el primer término, este es el primer término, se aplicó propiedad distributiva, 3 por 3 cuartos, 3 por un cuarto, y acá aplicó distributiva, acá lo mismo, ojo, este menos, me va a alterar los signos, me queda 8 tercios por 3x, y me queda menos 8 tercios por menos 2, me queda más. Insisto, acá se optó por sacar denominador común 16. Hay otros que habrán aplicado ¿qué propiedad? Distributiva. ¿Sí? Pero el resultado al final tiene que ser el mismo. Entonces, una vez que tenía esta expresión, se aplicó la distributiva, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. ¿Sí? Entonces tengo 2 por x, 2 por 1. Y acá el menos, este menos que está acá, fíjense, me altera lo que está dentro de acá. Entonces, 2x que era positivo quedó como negativo. Y menos 3 que era negativo, ¿cómo quedó? Positivo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ah? Y acá, ¿qué se hizo? En este caso, se sumó los términos semejantes. 16 tercios, tengo 9 cuartos menos 3 cuartos, que son semejantes entre sí. Y le dio 3 medios. ¿Sí? Sumó términos semejantes. Bien. Avancemos. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió acá? Tengo, por un lado, tengo 2x menos 2x. Se cancelan. Estos dos, ¿cómo son? Voy a poner con colorcito. Este y este que está acá, ¿cómo son? Opuestos. ¿Sí o no? Por lo tanto, se pueden cancelar ambos. Por lo tanto, las letras se van ahí. Y me queda 2 más 3, 5. ¿Sí o no? Por 3, 15. 15 octavos. Y acá, ¿qué hago? Sumo los semejantes. 3 medios y 16 tercios. ¿Sí? Entonces me queda 41 sextos. Llegado a este punto, agrupo los términos semejantes en un miembro y los que no son en otro miembro. Entonces me queda acá, una vez que resuelvo, me queda 15 octavos menos 41 sextos, porque esto pasé sumando, y me va a quedar como resultado de esto, me queda 45 menos 164, el resultado de esa resta me queda 119/24. Esto acá, a ver si voy a marcar para que se entienda, esto que está acá en rojo, ¿sí? Es el resultado de esta resta que está acá, que marco en rojo. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Y acá aparece el bendito ¿qué? Acá aparece el bendito ojo. ¿Por qué aparece el bendito ojo? Porque me va a quedar un coeficiente menos 8, ¿con qué signo? Negativo. ¿Sí? Por lo tanto, o tengo la opción de multiplicar por menos 1 a ambos miembros, esa es una opción. O la otra, el menos 8, pasa multiplicando como menos 1 octavo. O puedo decir que menos 8 pasa dividiendo como menos 8, ¿sí? Y la división se transforma en una ¿qué? En una multiplicación. Pero como es negativo, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia. ¿Sí? Entonces, decir que todo esto que me da como resultado 119/192 debe ser menor que x, es lo mismo, es equivalente a decir que x es mayor a eso. Como yo le decía hoy,
Decir que yo era mayor que soy mayor que el compañero es lo mismo que decir que es equivalente a decir que el compañero es menor que a mí, digamos, ¿no? Sí. Entonces me queda X pertenece a este intervalo. Fíjense que es abierto a izquierda y abierto a derecha, porque no es mayor o igual, es mayor. En la recta numérica, ¿quiénes son los mayores? Los que están a la derecha. ¿Y cómo tendríamos el puntito? Abierto. ¿Por qué el puntito abierto? Insisto, no es que existe puntito abierto, reitero, para que se entienda que no incluye al 119, 192 avos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno. Sí. ¿Hay otra consulta? ¿Hay otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, le voy a decir una o dos cositas. Primero, que este fin de semana voy a preparar un video respecto a cómo vamos a trabajar con los contenidos de la materia y cómo vislumbramos la evaluación, ¿sí? Vamos a ver si podemos pensar ya cómo vamos vislumbrando la evaluación. Y segundo, que no se atrasen, ¿sí? Vayan haciendo todas las lecciones, todas las tareas y participen los que puedan en Zoom, ¿sí? Yo mañana ya publico una nueva lección de inecuaciones y el lunes publico un video de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? No se atrasen, revisen permanentemente el aula, poniéndose las pilas, actitud positiva, todos pueden aprender, no, la cuestión es practicar y esforzarse, pero a ponerse las pilas.